Extra urgente. Expertos legales critican al fiscal de distrito Bragg por caso débil contra el patriota. 51 exfuncionarios de inteligencia firmaron una carta en octubre del 2020 diciendo que las historias sobre la computadora portátil de Hunter eran desinformación de otro país. Extra está sucediendo ahora. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha recibido una serie de malas noticias esta semana. Un juez federal rechazó la petición de Bragg de impedir que un fiscal de su oficina testifique ante el Comité Judicial de la Cámara sobre el caso penal contra el presidente patriota. El comité y su presidente, el representante Jim Jordan, republicano de Ohio, citaron al ex fiscal de distrito adjunto Mark Pomeranz para dar testimonio sobre la investigación del fiscal de distrito sobre el presidente patriota, que culminó con la acusación del expresidente Marzo. Bragg presentó una demanda contra Jordan y el comité judicial, alegando que la citación fue una extralimitación de la Cámara, liderada por el Partido Republicano, y un intento de influir en un proceso penal estatal, informó Medio. Pero la jueza Mary Kay Viscosil encontró que la citación se emitió con un propósito legislativo válido y que no era función del Poder Judicial Federal dictar cómo funciona el Congreso. Señor Pomeranz debe comparecer para la declaración ante el Congreso. Nadie está por encima de la ley, escribió el juez Viscosil en una opinión emitida después de una audiencia en la Corte Federal de Manhattan. El juez Viscosil también respondió al abogado de Bragg, Teodoro Bustros, durante la audiencia, y en un momento declaró: "Aquí hay política en ambos lados, seamos honestos al respecto". A principios de este mes, un gran jurado de Manhattan acusó al patriota de 34 cargos penales de falsificación de registros comerciales relacionados con la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. El patriota envió un pago a Daniels ante los comicios de 2016, supuestamente para mantener en silencio a Daniels sobre una aventura que tuvieron en 2006. El patriota se declaró inocente de los 34 cargos. Desde la acusación, varios expertos legales han argumentado que creen que el caso de Bragg es excepcionalmente débil. La pregunta que debe hacerse en un caso como este es: ¿se presentaría un caso como este contra otra persona y sea él o ella presidente, expresidente o ciudadano común? La respuesta es no, dijo el abogado adjunto de Witwater, Sol Wiesenberg. Se puede debatir todo el día si el patriota debería ser acusado en relación con los registros de Mar-a-Lago, si debería o no ser acusado con respecto a la incitación a actividades no legales del 6 de enero. Esos son hechos negativos reales si ocurrieron y los cometió, dijo. Esto es absurdo. Sin embargo, el caso de Bragg contra el presidente patriota es tan débil que varios medios liberales incluso lo señalan. Ian Milsiger, corresponsal senior de un medio, escribió: "Hay algo dolorosamente decepcionante en la acusación del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, contra el presidente patriota. No se trata de los esfuerzos del patriota para derrocar al gobierno debidamente electo de los Estados Unidos, sino de su supuesto esfuerzo por encubrir una posible relación extramatrimonial con una estrella de cine. Y existe un riesgo muy real de que esta acusación termine en un anticlímax aún mayor. No está claro si el estatuto de delito grave que el patriota está acusado de no cumplir realmente se aplica a él". Mark Stern, un escritor del medio liberal Slate, publicó una historia titulada "La acusación del patriota no es el caso de Slam Dunk que querían los demócratas". John Bolton, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional en la administración del patriota y desde entonces se ha manifestado en contra de la campaña del patriota en 2024, apareció en un medio y criticó los cargos presentados contra su exjefe, el presidente patriota, diciendo que la acusación
era aún más débil de lo que temía que sería. Hablando como alguien que no quiere que el patriota obtenga la nominación presidencial republicana, estoy extraordinariamente angustiado por este documento, dijo Bolton a un medio. Creo que esto es incluso más débil de lo que temía que sería. El notorio senador republicano anti-Trump, Mitt Romney, emitió un comunicado en el que decía: creo que el carácter y la conducta del patriota lo hacen inadecuado para el cargo. Aún así, creo que el fiscal de New York se ha esforzado para llegar a cargos penales por hechos graves a fin de encajar en una agenda política. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los expresidentes, pero todos tienen derecho a un trato igual ante la ley. La extralimitación del fiscal sienta un precedente riesgoso para instar a los opositores políticos y daña la fe del público en nuestro sistema de justicia. El profesor de Derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley, dijo en una entrevista con un medio que el caso es escandaloso. Bragg está intentando introducir un delito federal en un caso estatal. Y si esa es la base de la acusación, creo que es bastante escandaloso, dijo el profesor. Creo que no es legal, es patético, dijo. Hay una buena razón por la que el Departamento de Justicia no procesó este caso, porque ha pasado por este camino antes. Procesó un caso contra el excandidato presidencial demócrata John Edwards, argumentando que el dinero pagado para callar pagado a otra mujer que dio a luz a un hijo de esa relación era un no cumplimiento de campaña. Ese fue un caso mucho más sólido que perdieron, dijo Turley. Bragg apuesta por un juez motivado y un jurado motivado. No podría elegir mejor jurisdicción, pero según la teoría de Bragg, puede tomar cualquier delito federal no probado, revivir un delito menor hace mucho tiempo y convertirlo en un delito grave. Eso va a generar preocupaciones para varios jueces, pero una vez que llegue al nivel de apelación, tendrá un momento particularmente difícil, dijo. De otro lado, un exfuncionario de la CIA testificó que el entonces asesor principal de la campaña de Joe, ahora secretario de Estado Antony Blinken, desempeñó un papel en el inicio de la declaración pública, firmada por funcionarios de inteligencia actuales y pasados, que afirmaba que la computadora portátil de Hunter era parte de una persona del país de Rus. El exdirector adjunto de la CIA, Michael Moran, testificó ante los comités judicial y de inteligencia de la Cámara de Representantes y reveló que Blinken fue el ímpetu de la declaración pública firmada en octubre del 2020 que implicaba que la computadora portátil perteneciente a Hunter era desinformación. El presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan de Ohio, y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Mike Turner de Ohio, enviaron una carta a Blinken notificándole que los paneles están supervisando los asuntos de inteligencia y aplicación de la ley federal dentro de nuestras respectivas jurisdicciones. Estamos examinando esta declaración pública firmada por 51 exfuncionarios de inteligencia que desacreditaron no realmente una historia del post sobre la computadora portátil de Hunter como supuesta desinformación del país de Rus, escribieron. Como parte de nuestra supervisión, nos enteramos de que desempeñó un papel en el inicio de esta declaración mientras se desempeñaba como asesor de campaña de Joe y por lo tanto pedimos su ayuda con nuestra supervisión. En octubre del 2020, semanas antes de los comicios presidenciales, decenas de exfuncionarios de Seguridad Nacional firmaron una carta en la que afirmaban que la computadora portátil de Hunter tenía todas las características clásicas de una operación de información del país de Rus. Los exfuncionarios incluyeron al exdirector de la CIA de Obama, John Brennan, el ex DNI de Obama, James Clapper, y el exdirector de la CIA, el entonces secretario de Defensa, León Panetta, entre otros. Los legisladores dijeron que con base en el testimonio de Morrell, es aparente que la campaña de Joe desempeñó un papel activo en los orígenes de la declaración pública, que tuvo el efecto de ayudar a suprimir la historia de Hunter y evitar que los ciudadanos estadounidenses hicieran una decisión plenamente informada durante los comicios 2020, aunque los signatarios de la declaración
tienen un derecho incuestionable a la libertad de expresión y de libre asociación, que no cuestionamos su referencia a sus credenciales de seguridad nacional. Le dio peso a la historia y sugirió el acceso a la información especializada que no está disponible para otros estadounidenses, escribieron. Agregaron: este esfuerzo concertado para minimizar y suprimir la difusión pública de las graves acusaciones sobre la familia de Joe fue un grave perjurio para la participación informada de todos los ciudadanos estadounidenses en nuestra democracia. Jordan y Turner notificaron a Blinken que realizaron una entrevista transcrita con Morrell, quien firmó la carta. En su entrevista transcrita, Morrell testificó que alrededor del 17 de octubre del 2020 se comunicó con él para hablar sobre la historia de la computadora portátil de Hunter. Escribieron: Blinken en ese momento era asesor principal de la campaña de Joe. Según Morrell, aunque su divulgación se expresó simplemente como una recopilación de la reacción de Morrell a la historia del post, puso en marcha los eventos que llevaron a la emisión de la declaración pública, escribieron. Morrell testificó que la campaña de Joe ayudó a elaborar una estrategia sobre el lanzamiento público de la declaración. Morrell explicó además que uno de sus dos objetivos al publicar la declaración era ayudar al entonces vicepresidente Joe en el debate y ayudarlo a ganar los comicios, escribieron Jordan y Turner.